en un medio nacional. Esa es la idea, ese es el propósito. Y bajo ese contexto, me da mucho gusto y me honra recibir hoy en nuestro medio de comunicación, muy modesto, provinciano, con 4 años de vida, al maestro Rafael Loret de Mola. Rafa, ¿cómo te va? En primer lugar, nada de muy modesto, ni nada de todas estas cosas que dijiste. La verdad es que es un medio que se escucha, se ve, se siente, como se dice cuando un político verdaderamente pisa la arena grande. Yo creo que este es un programa que necesita Puebla, sobre todo por la gran amplitud que tienes en cuanto al manejo de las ideas, y esto pues, te honra, porque ya son muy cerrados, algunos medios ya empezaron a cerrarse. ¿Será, Rafa? Y algunos se han ampliado, es un contraste, ¿no? Mientras algunos se cierran, sobre todo los medios tradicionales, periodísticos, digámoslo así. Yo tengo una mala experiencia en algún medio de aquí de Puebla, no lo voy a decir para no... Porque los periodistas no comen periodistas. Es correcto. Entonces hay que dejarlo así. Es correcto. Pero ya saben a quién me refiero. Rafael Loret de Mola, 50 años ejerciendo... 55 ya van. Bueno, 55 años ejerciendo... Pero hago la aclaración de que empecé muy chavo. Sí, Sí, claro. porque no vas a pensar que tengo 90 años, ¿no? ¿A qué edad empezaste, Rafael? A los 14 años comencé a colaborar en la Asociación de Editores de los Estados, que formaban varios periódicos relevantes de la época, líderes en su momento, el Gallo de Yucatán, el Regiomontano de Monterrey, ¿cuál era el otro? Obviamente el Dictamen de Veracruz, el de Hermosillo, en Sonora, en fin, eran 5 periódicos que formaban la asociación. Los 5 eran líderes y los 5 tenían una enorme importancia en el ámbito nacional y me admitieron como cronista en aquella época. Y ahí... hay que señalar, Rafael, que el apellido Loret de Mola, pues es ya una tradición en nuestro país. Tu padre, periodista también, gobernador del estado de Yucatán, tú periodista, Carlos, bueno, pues es una figura igual que ustedes dos de carácter nacional. ¿A qué lo atribuyes, Rafa? O sea, bueno, yo creo que son razones de sangre, de una gran vocación que hemos tenido hacia el periodismo. Yo creo que me enamoré del periodismo desde chiquillo. Imagínate cuando mi padre me llevaba al periódico El Heraldo de Chihuahua, sí, claro, que es donde colaboró él como director, pues me encantaba ir con los linotipistas a ver que nos hicieran los plomos que le llamaban ellos para imprimir las planas. Sí, no. Y en esas grandes maquinarias. Bueno, pues yo iba yo ahorrando mis plomos que decían mi nombre, Rafael Loret de Mola, y entonces con eso jugaba yo desde muy chico. Y en el caso de Carlos, a Carlos le regalamos una máquina de escribir cuando tenía 5 años. Ande usted. Y desde entonces no la suelta. Oye, ¿podemos decir entonces que tú eres el culpable de lo que hoy hay en el entorno de Carlos? No me atrevería a decir tanto, pero en algo colaboré. En algo colaboré. Pero lo que más me orgullo me da es que haya seguido los pasos de mi profesión y sobre todo que esté consciente de que en esta profesión hay que asumir los riesgos, como dicen en los toros, hay que arrimarse. Hay que arrimarse. Porque si no, vale de nada el periodismo. Tengo muy fresco, Rafael, y la línea editorial de Factor Radio es las cosas como son. Tengo muy fresco cuando le llamaste en público la atención a Carlos por alguna situación. Ese fue un incidente ahí con Carmen Aristegui, que comenzó precisamente como una protesta que yo le dirigí a Carmen porque había defendido a Pablo Salazar Mendiguchía, con quien yo estaba enfrentado junto con un montón de editoriales, de editorialistas y de periodistas, entre ellos un poblano, o por lo menos director de un periódico de Puebla, sí, Armando Prida, que estuvo ahí con nosotros en Tuxtla Gutiérrez, protestando por la represión que se había dado contra un periodista de ahí, Conrado de la Cruz. Y pues fui al programa de Carmen Aristegui al día siguiente porque la desafié abiertamente en mi conferencia, una conferencia con muchas personas ahí. Había yo creo que más de 500, 600 personas fácilmente. Entonces le mandé el mensaje, lo recibió
y me invitó al programa de radio que ella tenía ahí en Imagen, no, en MBS, perdón, y ahí me echó una pregunta que yo no había tenido oportunidad de digerir, porque llegué muy temprano a la Ciudad de México, no había visto los periódicos, y del aeropuerto me fui directamente al estudio. Teníamos el tiempo muy medido, y ahí en esa pregunta, pues Carlos había mencionado algo referente a que le habían entregado unos papeles al presidente que le había llevado Pablo Salazar, ¿no? Una cosa así muy ambigua, ¿no? Yo no conocía a fondo el tema. Yo le dije, bueno, pues sencillamente no lo descalifiqué, como han dicho algunos, siempre dice, creo que Carlos en este punto no está bien informado, voy a hablar con él, porque creo que no está debidamente pues listo para hacer un análisis cuando yo acabo de estar en Tuxtla, estoy llegando de allí, y esto parece que nos contrapone, pero no es así. Así fue mi respuesta. Esa fue la respuesta. Y entonces resulta que me descalifiqué, empezaron a decir que yo había descalificado a Carlos y que tal y cual, y que estábamos peleados a muerte, una serie de barbaridades que por fortuna no se dieron. Sí hemos tenido distanciamientos, porque así como yo soy bravo, él también es bravo. Son temas que se dan, mi querido Rafael, y lo entiendo perfecto. Los hijos y los padres, pero sobre todo somos los principales censores. Él me censura a mí, no en público, y yo lo censuro a él en algunas ocasiones. Pero coincidimos en un 90% y además no deja de ser el mayor de mis orgullos, junto con mi hijo Julián, que está estudiando también ya la universidad y que pinta para gallo también. Muy bien. Oye, ¿y qué sería? Sería pues un universo muy triste, mi querido Rafael, si todos pensáramos igual, ¿no? No, pero, pues la vida es pero tú no te imaginas las reuniones que hay ahí en mi familia, no se arman ahí unas peloteras que para qué te cuento. No te envidio porque yo también traigo ese tipo de peloteo con mis hijos. Pero bueno, estoy con el maestro Rafael Loret de Mola. Rafael, en 55 años, ¿qué no habrás visto de la vida nacional? Uy, qué barbaridad. Pues mira cuántos presidentes ya pasé y a cuántos he tenido la oportunidad de entrevistar. Algunos como expresidentes y otros como presidentes en ejercicio. Yo tuve la suerte de conocer al general Lázaro Cárdenas. Al Tata. Al Tata. Fíjate desde cuándo, ¿no? Ya era expresidente, pero mi padre fue a visitar al general Cárdenas y yo me quedé en el coche muy tranquilo. Y el general Cárdenas, cuando supo que estaba yo en el coche, se ofreció para llevar a mi padre al automóvil, y de repente me toca la ventana y veo por la ventana aquella inmensa figura a la que yo le tenía una gran admiración desde niño, y fue para mí muy impresionante. Me bajé del coche. ¿Qué edad tenías, Rafael? Pues tendría yo 9 años, 10 años. 9 años. Y así por el estilo. También saludé a López Mateos siendo muy niño. Tenía yo también esa misma edad. Y me emocionó mucho que mi padre me dijera, vente, vamos a saludarlo, después de un informe presidencial de López Mateos. Y don Adolfo me trató muy bien. Era yo un niño, le caí bien, etcétera, ¿no? El periodismo es emoción, Rafael. Absolutamente. Absolutamente más que emoción, pues te produce muchas emociones, pero sobre todo es pasión. Pasión. No es una profesión que te vaya a hacer millonario. Cuando oí, no me digas eso. Cuando, pues ya a nuestras alturas pensar en ser millonarios, tendríamos que abrir una empresa gigantesca para sustituir a la Volkswagen aquí en Puebla, por decir un caso, ¿no? No es para nosotros el dinero, más que para los que pues se vuelven mercenarios. Los periodistas que somos críticos generalmente no tenemos la posibilidad de contar con una fortuna al final de nuestras carreras. Y además a mí me place eso. Mis hijos van a heredar mi biblioteca, eso sí. Esa sí es una cosa que vale la pena. No, bueno, ya lo creo. Pero después de eso no creo que puedan heredar muchas cosas más. Les tengo noticias a los hijos de Rafael. No, lo que pasa es que ya dispusieron. Mira, yo he podido comprarme 2 casas. Una en Mérida, que le entregué a mis hijos mayores, y otra en San Miguel de Allende, que compré gracias a las regalías que me adelantaron mis editores de Océano. Cuando me pasé de Grijalva a Océano fue con un contrato muy importante. Ya te cuenta que el dinero que me dieron, así pasó, nomás lo vi pasar delante de mí y lo entregué
al casero, al que me vendió la casa de San Miguel de Allende. Y luego ya de mi bolsa, pues le hice los arreglos y todo, y quedó muy bonita la casa. Qué bueno. Rafael Loret de Mola, una institución en el periodismo mexicano. Déjame compartir contigo, Rafael, que para tu servidor es un privilegio y un honor tenerte en nuestro medio de comunicación. Pero ayer hubo quien me cuestionó y me dijo, ¿cómo vas a entrevistar a Rafael Loret de Mola? Me queda claro quiénes me están cuestionando. Hoy estamos, sí, me queda claro. Hoy estamos viviendo, don Rafael, y yo no soy muy dado a utilizar el don, aunque hoy se ha convertido en algo muy raro que utilizan en las colonias y en las unidades habitacionales, en los mercados, muy raro, ¿no? En lugar de decir señor, te dicen don, pero bueno, la vida va cambiando. Pero en tu caso, yo sí lo aplico, don Rafael Loret de Mola, es un privilegio tenerte. Gracias, don Polo, te voy a decir entonces. Rafa, con el afecto que nos tenemos. ¿Qué está pasando en México en este momento? Veo que estás recorriendo el país. ¿Por qué, Rafa? Por dos razones. Porque creo que tenemos el peor gobierno de nuestra historia, el peor. Hay algunos que piensan que es el mejor porque reciben bonos bimestrales. Y el pueblo mexicano es muy generoso y cree que deben vender su voluntad a cambio de unos bonos bimestrales. Yo creo que no. Yo creo que esos bonos son parte de la justicia social, que además no implementó López Obrador a nivel de la República, lo implementó Fox. Los bonos se vienen pagando desde la época de Fox, sí, aunque la idea fue de Andrés Manuel cuando era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, y luego Fox la hizo suya para toda la República. Y en lugar de que a Andrés Manuel le diera júbilo aquello, lo enfureció, como le enfureció aquella famosa marcha del silencio en el 2004, que no organizó López Obrador, y que obviamente señaló como la marcha de los conservadores, de la derecha, y aquello fue impresionante porque sin convocatoria oficial se reunió la gente para protestar contra la inseguridad pública que se había elevado considerablemente en la Ciudad de México. Entonces desde ahí ya daba pinta de lo que sería después, pero yo todavía no me la creía, yo todavía confiaba en él como una posibilidad alternativa contra el sistema político mexicano. Los críticos, de alguna manera, en nuestro país, han luchado siempre contra el sistema político mexicano. Sí, claro. ¿Por qué? Porque está lleno de corruptelas, está llena de mafiosos, pero no de la mafia del poder que dice López Obrador, porque la mafia del poder es él ahora. La mafia que verdaderamente manda y que está integrada por empresarios, por narcotraficantes y por elementos non santos. Esta es la verdad, no digo empresarios en general, porque hay muy buenos empresarios. Hace un momento tuve la oportunidad de estar con uno de ellos, el presidente de Coparmex aquí en Puebla, que es una magnífica persona. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Consejo Coordinador Ignacio Empresarial. Alarcón, le mando un abrazo. Es un gran tipo. Y estuvo también el presidente de Canacintra en una breve reunión que tuvimos, y me complació mucho observar su calidad humana y sobre todo la fuerza que tienen para defender a México. De eso se trata esto. El proceso de revocación se trata de defender a México, de evitar que caigamos en algo mucho más turbulento que lo que hemos vivido hasta ahora. A ver, Rafael, estamos, digamos, en la víspera del 10 de abril, que será... ¿De un mes? Sí, un mes. La convocatoria que hace, ojo, el Instituto Nacional Electoral para esta consulta de revocación de mandato. Hay que darle contexto y lo hemos venido comentando aquí en Factor Radio. A ver, esto no es nuevo. En diversos países del mundo la revocación es invocada por la oposición a los gobiernos. ¿Por qué aquí la promueve Morena y la promueve la 4T? Esto es algo que confunde mucho. Mira, en primer lugar, los procesos revocatorios en los países como Venezuela, como Nicaragua, como Perú, como Bolivia, se dieron en una circunstancia totalmente distinta a la de México. Se dieron cuando los órganos electorales ya estaban en manos del poder público, del poder presidencial. En 2002, en Venezuela, se hizo un revocatorio contra Hugo Chávez,
y ya Chávez tenía los controles electorales. Tenía ya... Yo conozco el INE personas, de sí, su lado. claro, yo conozco a varios opositores de Venezuela que me dijeron, ganamos el revocatorio, pero estaba todo filtrado por Chávez. Aquí tenemos todavía, fíjate lo que estoy diciendo, subrayo el todavía, la posibilidad de contar con un Instituto Nacional Electoral autónomo. Esto es importantísimo, porque eso nos defiende, es el contrapeso que necesitamos para legitimar nuestra voluntad. Eso es algo que tenemos que defender, porque si no lo hacemos también va a desaparecer el INE y se va a convertir otra vez en el Consejo General Electoral, que en los tiempos de Salinas, de Gortari y de Bartlett como secretario de Gobernación en la época de Miguel de la Madrid, eran quienes manejaban las elecciones. Y acuérdate tú, el fraude escandaloso de 1988 que él propició con la famosa caída del sistema. Se nos cayó el sistema. Y mira, ¿a dónde fue a parar? Primero a la Secretaría de Educación Pública y luego lo mandaron aquí a Puebla, pues en calidad de priista, renegado, pero era priista. Pues sí. Y algún día me dijo un elemento de la DEA, porque publiqué una novela en el sentido de que llegaban así como en Panamá los helicópteros a capturar al gobernador de Puebla y llevárselo a Estados Unidos. Leí. Entonces me hablaron, Arturo Zárate Bustamante se llamaba, no, Arturo, sí, era quien me llamó para decirme que él era parte del famoso grupo Leyenda, el mismo que secuestró al doctor Hugo Álvarez Machain en Guadalajara. Y también así los trajeron y se los llevaron a Estados Unidos. Me dijeron, ¿no sabe usted cuántas veces hemos pensado en hacer lo mismo con el gobernador de Puebla, pero no nos dejan allá arriba? Y Manuel Bartlett siguió gobernando, a pesar de que su origen era tabasqueño. Sí, le pasaba a Bartlett algo similar a mí. Yo nací en Tampico, pero mi familia es yucateca. Entonces, es una cosa ambigua, ¿no? Y él nació en Tabasco, cuando su padre pues, fue gobernador, y salió vergonzosamente del estado de Tabasco, a diferencia del mío, si nos vamos a esas comparaciones. A eso iba, pero bueno. Manuel Bartlett Bautista, perdón, salió de Puebla vestido de mujer, refugiándose, salió de Tabasco, perdón, vestido de mujer, refugiándose, porque los estudiantes habían tomado algunos camiones, por el asunto de que habían subido los precios del pasaje estudiantil. Y salió de Tabasco, pero por piernas. Algo muy parecido a lo que le sucedió al general Nava Castillo aquí en el estado de Puebla. Muy parecido. Muy parecido. Y también, pues no hay que olvidar que en Puebla, pues ya hay un exgobernador que está tras las rejas, ¿no? Mario Marín Torres. Mario Marín Torres, sí, Mario Marín Torres, tal cual. Que pues se le fue enredando con el tema de Lidia Cacho, que es una excelente periodista, amiga mía desde hace muchos años, desde que viví en Cancún. Que no la conocíamos en Puebla, pero de repente cayó aquí. Ya sabe usted cómo se dan las cosas en este país mágico, ¿no? Y resulta que vino a ser el paladín de la justicia. Pero no vino, la trajeron. Bueno, por ahí va el tema. Rafael, lamentablemente el tiempo, y tú lo sabes mejor que yo, el tiempo es el enemigo número 1 de los medios. ¿Qué hace Rafael Loret de Mola hoy en Puebla? Pues en primer lugar, tener el gusto de saludarte y de saludar a tu enorme auditorio. Y en segundo lugar, porque estoy convencido de que hay que sacudir a la gente para que vaya a votar el 10 de abril en contra de López Obrador. Es decir, a favor de la revocación. ¿No es una trampa? No es una trampa. La trampa es no votar. El vacío que se dejaría si no se vota sería terrible para la historia de nuestro país, para las consecuencias que vienen. Lo peor no es lo que haya sucedido antes de este día, sino lo que viene después. Y esto que viene después son estatizaciones, son elementos que nos van a poner en verdadero predicamento. Ya empezó a hablar de poner pausas con España, por ejemplo, que es el segundo socio comercial de México. Poner pausa en las relaciones diplomáticas con España es una verdadera vergüenza. Pero o sea, además que Rafael, se ríen de él. Una utopía. Pero se ríen de él, se burlan. O sea, yo me acuerdo cuando se burlaron de Fox cuando fue con botas de charol al Palacio Real de Madrid. Sí. Pero esto no tiene nada que ver con la cantidad de burlas que a nivel mundial está acumulando López Obrador. No puede seguir como presidente de México
un individuo que dice que no se puede perseguir el crimen si no hay cuerpos. Y entonces, ¿cómo persigue a los autores de Ayotzinapa, por ejemplo, de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa? No, lo de Ayotzinapa, no tiene sentido. a ver, Rafael, lo de Ayotzinapa ya trae una ruta, yo ya la veo. Los culpables fueron los estudiantes. Nada más eso falta. No, Los muertos. Que conste que te lo dijo Polo de No, estoy completamente convencido. Mira, además yo sé hasta dónde están enterrados. En el tramo, un tramo entre Iguala y Cocula, que además son tan brutos que le pusieron concreto para que no se perdiera exactamente el sitio en donde fueron enterrados 20 de los jóvenes. Y los demás los repartieron por distintas normales rurales y con cambio de personalidad. Rafael, para terminar, hay abogados, compañeros míos, a quienes mando un abrazo, con quien he venido armando la remambaramba, como decimos en Factor Radio, y que me dicen, Polo, se va a salir con la suya, no hay que ir a la consulta del 10 de abril. Mira, en democracia se pierde o se gana. La posibilidad de que gane López Obrador existe, pero yo veo que esto cada vez es más lejano porque me estoy dando cuenta de que la popularidad de Andrés Manuel se ha desbarrancado en las últimas 3 semanas, desde el problema de las casas grises hasta ahora, que sigue hablando tonterías. Oye, valga la expresión, perdóname, que no se te vaya la idea, tú eres muy vivo, se está despeñando, ¿no? Está en el Despeñadero. Y bueno, y es paralelo, pues, el Despeñadero es uno de mis libros, por eso se acuerda Polo. Sí, claro. Que tiene una memoria privilegiada. Pero lo importante es que no nos vuelva a pasar lo mismo. Fíjate, estaba yo viendo un video ayer en donde se comparaba la actuación de Peña Nieto y la actuación de López Obrador en torno, el de Peña Nieto, a la Casa Blanca, aquella famosa que claro, se adjudicó a la gaviota. Y cínico o no, el caso es que Peña Nieto, que es un miserable, sin duda alguna, no lo defiendo, aceptó que se había equivocado o se había roto la investidura presidencial y que pedía perdón, lo dijo textualmente. Ahí está el video. Y esto, pues, aunque sea cínico, lo dijo. Y si comparas a la reacción absurda, verborreica, totalmente despistada, enloquecida de López Obrador cuando descubrieron las casas grises de su hijo, verdaderamente no tiene comparación. Yo hubiera preferido que pidiera perdón, que dijera, no, pues mi bandera de austeridad la destruyó mi hijo José Ramón. Para terminar, mi querido Rafael, esto derivó en un enfado hacia alguien que tú conoces muy bien, que se llama Carlos Loret de Mola. No un enfado, no. Yo creo que hubo una enorme mayoría de personas que estuvieron apoyándolo. Al contrario, desató una popularidad que el mismo Carlos sorprendió. Las críticas fueron mínimas y obviamente manejadas por los AMLovers y los robots. No, me refiero al enfado de ahí. El enfado de López Obrador. Sí, por supuesto. El enfado de López Obrador fue monumental, tan grande que se dio a la tarea de difamar a un periodista, de calumniarlo, de incluso de meterse o pretender meterse a sus datos privados, porque no lo hizo. O sea, hablando de que ganó 11 millones de pesos en Televisa cuando ya no trabaja ahí, pues se cae todo sustento, ¿no? O sea, el presidente calumniador, eso es lo que tenemos en la presidencia, un presidente calumniador. Pues qué clase de mexicanos somos nosotros para tolerarlo. Que no se nos diga cobardes, que no se nos diga mentirosos, que no se nos diga farsantes, que la mitad del país es conservadora y esa mitad no tiene derecho a tener un gobierno bueno, porque no está a favor del presidente. Yo me pregunto, ¿hasta cuándo los periodistas vamos a soportar esta burla? Yo no estoy dispuesto. Muy bien, pues con esta expresión contundente, severa y muy respetable, termina esta interacción que para mí es un privilegio. Rafael, gracias por estar en Factor Radio. Polo, las veces que me requieras, aquí vivo cerca, con mucho gusto estaría contigo. Ya te estamos tomando la palabra. Gracias, Rafa. Gracias, Polo. Es Rafael Loret de Mola, periodista nacional, que hoy, se lo digo así, vino a Puebla